poquito. Hoy vamos a ver, hay un autor que es el más representativo, pero en sí la escuela que vamos a ver hoy se llama Escuela Sociocultural. Es una escuela de psicología. Y uno de los temas principales es la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Nosotros algo de lenguaje venimos viendo de una manera u otra cuando hablamos de representación, creo que lo vimos en casi todos los temas, y de pensamiento vimos con Piaget en profundidad en la unidad que, bueno, terminamos, ¿sí? Sobre la inteligencia y demás. Así que bueno, la idea un poco hoy de la clase es dar algunos puntos sobre lo que aporta un lingüista al estudio del lenguaje y después retomar en sí, o sea, plantear en sí lo que propuso la escuela esta histórico-cultural, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con eso. Bueno, tomo lista y ya arrancamos con eso. Bueno, genial. Algo les había comentado en una clase, algo sobre el lenguaje, pero bueno, para arrancar vamos a ubicar siempre el ordenamiento que hacemos entre cambio, permanencia y en el medio, digamos, por decirlo de alguna manera, en el medio, la síntesis entre ambos, que son los enfoques históricos o genéticos, ¿sí? ¿Se acuerdan que del lado del cambio habíamos lo que, digamos, se entiende que el psiquismo es totalmente cambiable, o como una tabula rasa, dirían? Ubicamos el conductismo, ¿sí? Básicamente cualquier cosa se puede aprender. Del otro lado ubicamos todo lo que va en la línea del racionalismo, del idealismo, y concretamente en psicología teníamos a la Gestalt, por ejemplo, ¿sí? Que hablaba de capacidades innatas. Piaget dijimos que no era ni lo uno ni lo otro, sino que era una síntesis entre ambos. ¿Alguien puede justificar por qué esto tiene sentido? Octavio, te veo levantando la mano. Sí, también, ¿cómo se llama? Freud también no era, era Exactamente, el sí. medio de esos dos. La justificación es porque toma los dos el concepto de cambio y el cambio por el del racionalismo y el concepto de permanencia así de lo empírico, y lo aplica como una forma para poder evolucionar. Él no es devoto de uno o devoto de otro. El hecho de que plantea una teoría diciendo que, ¿cómo se dice? Cómo podemos llegar a ese conocimiento superior, o cómo podemos llegar a ese esa etapa de conocimiento mayor, lo que permite, lo que permite es que ¿cómo se dice? Es que aplica o puede, ¿cómo se dice? Abarcar Sí, los dos extremos que exactamente. serían de cambio a permanencia. Exactamente, totalmente. El psiquismo se va formando, no vino dado, ni es una copia exacta del exterior, en este caso la inteligencia propiamente dicha, sino que se va construyendo, ¿sí? En un proceso, una historia formativa, ¿sí? Piensen que este planteo de esta manera, a ver, por ahí no lo dije antes, ¿sí? La idea de cambio y de permanencia, inicialmente, o hasta donde se sabe, la presentaron unos filósofos, se llamó Heráclito, el que presentó la idea de cambio, y permanencia, y Parmenides la idea de permanencia. ¿Sí? Hace mucho, no hay mucho o no tienen escrito, se escribieron, no sé, como 500 años antes de Cristo o antes. No importa eso, lo que le digo es que desde ahí arranca la idea de esa como ordenador. Ellos decían algo con respecto al ser y demás que no nos interesa, pero sí surgen como ordenadores y hoy por hoy siguen estando. La idea
el pensamiento histórico justamente lo proponen los historiadores, ahora más actual, pero se enmarca en lo que es la dialéctica de Hegel y luego después la tomó Marx. Hoy sí vamos a ver algo de eso, sí, porque nos interesa, pero en general creo que está bastante claro y por lo que vi el parcial, que bueno, estarían estos tres lugares para ordenar toda la cuestión. Bueno, con respecto al lenguaje pasa lo mismo, ¿sí? Habría algunos, por ejemplo los conductistas, que a la hora de explicar el lenguaje dicen, bueno, a la hora de explicar el lenguaje y el pensamiento, lo que hacen es reducir el pensamiento solamente al lenguaje. Sí, dicen, bueno, lo que es pensamiento en realidad es hablar con uno mismo, y como hablar con uno mismo es una acción, básicamente es una acción externa, objetiva, y no tiene nada que ver con algo que haya en la mente, ¿sí? El pensamiento lo reducen a una acción motriz, ¿se entiende? Básicamente dicen, es hablar con uno mismo. Así que ellos lo explican así. Están totalmente desde el lado de la posición del cambio, básicamente porque no habría ninguna forma a priori en el pensamiento, como planteaba la Gestalt, sino que básicamente es todo lenguaje. Como el lenguaje se aprende, sí, Octavio. No, cerró la idea y te pregunto, Sí, Lucas, tranquilo. claro. Bueno, como el lenguaje se aprende, básicamente podemos cambiar cualquier idea. Es decir, el pensamiento y lenguaje es lo mismo, ¿sí? Y el lenguaje es una acción. Listo. ¿Octavio? Sí, no, lo que te quería consultar, Sí, la teoría básica de las conversaciones, siempre para que uno pueda haber un ida y vuelta, tiene que haber un interlocutor y un receptor del mensaje. sí. ¿Cómo pueden explicar los conductistas que es una acción motriz el hecho de pensar, que es como hablar? Claro, A ver, si yo tengo que sí, hablar, yo tengo que discutir con otro, no discutir, sino que tiene que haber otra persona, otra entidad, tanto imaginaria, abstracta, como puede ser concreta, pero tiene que haber otra persona que esté recibiendo ese mensaje. claro, el otro, digamos, el interlocutor funcionaba como un estímulo para que yo reaccione hablando. Hola Lucas, Hola, eh, ¿cómo va? disculpa que me conecte recién, es que el internet de mi casa no funciona y tuve que conectarme con los datos celulares. Ah, está bien, o sea que posiblemente te perdamos en medio de la clase. Sí, No te porque preocupes. mis datos celulares ya están escasos, con todo, ya la tercera vez en la semana que no andan en internet. Sí, está terrible. Ahí ya te registré. Ahí, listo. Vale, muchas Está bien, gracias. no te das problema. Cualquier cosa, yo mañana creo que voy a estar subiendo esta clase. Ok, muchas El post, gracias. así que cualquier cosa. La veo mañana, gracias. Buenísimo, digo por si llegas a perder conexión. Buenísimo. Eh, Respondiendo a lo que planteas vos, Octavio, sí, básicamente el interlocutor, el otro, digamos, funcionaba como un estímulo. Recuerden que el conductismo planteaba estímulos y respuestas y están todos en el ambiente. Entonces el interlocutor le viene bárbaro. Funciona como un estímulo externo al sujeto. No habría problema para eso. ¿Se entiende? Bueno. Bien. Obviamente después hay muchos más problemas porque hay cosas que no pueden explicar. Como discusión a esto, le plantean desde la posición totalmente opuesta un lingüista que se llamó Chomsky en los años 1960, más o menos, y lo que le dice, bueno, en realidad él va a plantear todo lo contrario, va a estar más alineado de parte del racionalismo, que el racionalismo va a explicar, va a decir, bueno, en realidad el lenguaje es expresión del pensamiento, ¿sí? El lenguaje es una consecuencia de lo que ya pensamos, es decir, el lenguaje depende del pensamiento. El conductista decía todo lo contrario, el pensamiento depende del lenguaje, de hecho el pensamiento es un lenguaje interno, ¿sí? Un habla interna. ¿Cómo es? ¿Puedes repetir esa idea, por favor, Lucas? Sí, eh, si lo El planteamos lenguaje. según, a ver, según el conductismo, el pensamiento era, básicamente era un lenguaje interno, ¿sí? Hablar con uno mismo, casi que no existía para ellos. Y para la posición contraria, en realidad el lenguaje es la expresión del pensamiento, de algo previo que ya existe, con lo cual vos podrías estudiar el pensamiento separado del lenguaje, porque el lenguaje solamente es la manera de expresar las ideas que ya tenemos, ¿sí?
Por ahí esa es la idea más convencional, o por lo menos que a mí me resulta más familiar. Yo pienso algo y después lo expreso en palabras, pero al margen de que lo exprese o no, yo ya lo pensé, ¿sí? ¿Se entiende? Pero la pregunta sería, ¿cómo lo pensaste? O sea, para pensar necesitas alguna base. O sea, yo no puedo imaginar, o sea, puedo imaginarme imágenes, pero si quiero formular ideas necesito algún tipo de conectores que conecten toda esa imagen. Muy bien, Octavio, felicitado, ya diste la clase. Nada, fuera de broma, ese es el argumento principal que le va a plantear los que van en la línea dialéctica o historicista, ¿sí? Le van a decir, bueno, sí, pero vos para que tengas tus ideas, la organizás en base al lenguaje, con lo cual pensamiento y lenguaje no se pueden separar, ¿sí? ¿Se acuerdan que exactamente lo que decís, Octavio? No sé si a eso te referías. Sí, 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 es justamente eso. Sí, porque Sí, si bien uno puede pensar, o sea, uno puede imaginarse, hacerse representaciones de cosas, no sé, yo puedo estar cerrando los ojos y me puedo imaginar un perro, pero una imagen de un perro, ¿no? Pero yo quiero decir, el perro que estaba caminando para después, no sé, llegar al parque e ir a correr atrás de la pelota. Toda esa idea la tengo que plantear en mi cabeza, pero de alguna forma con alguna que otra conexión. No tiene que haber esa, ¿cómo decirlo? Ese puente entre las ideas, entre esas imágenes exactamente, aisladas. exactamente, totalmente. Así que bueno, a eso vamos, ¿sí? Con lo cual, por lo menos al conductismo, Chomsky lo logra refutar porque básicamente le dice, sí, pero a ver, si fuera todo producto del estímulo, ¿cómo puede ser que niños, ¿sí? Aprenden oraciones, incluso puedan hacer predicciones sobre oraciones que nunca escucharon, porque el lenguaje que escuchan es finito, ¿sí? De hecho, posiblemente los padres a veces incluso le hablan mal a propósito. Uno a los niños le habla, no sé, en un lenguaje infantil pareciera, pero dice, así y todo pueden aprenderlo. Bueno, y ese no es el argumento más fuerte, que porque si no, también dice, bueno, pero si no los animales podrían aprender, ¿no? Es algo bastante obvio pareciera, pero el conductismo no lo puede explicar. Si todos somos una tabula blanca, una tabula rasa, ¿por qué un loro no aprende a hablar en términos lógicos? Puede repetir palabras, pero no las conecta. Con lo cual, bueno, hay formas a priori propias de lo humano que permiten, ¿sí?, el lenguaje. Con lo cual, hay que aceptar que hay un componente innato en eso, ¿sí? Así que básicamente esos serían los argumentos. Después tenía otros argumentos más, pero bueno, no nos importan. Los relevantes son estos. Ahora bien, dicho esto, y esto se da en 1960 y demás, previo a esto alguien ya había postulado lo que vos decías, Octavio, a fines del 1800, principios de 1900, un lingüista, ¿sí?, que ya no es del terreno de la psicología, pero luego la psicología lo va a tomar, se llamó Saussure, y propone básicamente esto. ¿Cómo? Se llamó ¿Cómo? Saussure, creo que se pronuncia, se escribe Saussure. ¿Francés? No recuerdo dónde, puede ser, puede ser, sí, 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 creo que sí. No te quiero mentir, pero creo que sí. Un lingüista, ¿sí? Básicamente lo que él propone y lo que hace Ferdinand Ferdinand, sí, de Saussure. Ferdinand, exactamente, ese mismo. Él lo que propone, ¿sí?, es pensar el lenguaje no como ninguna de esas dos posiciones, que de hecho la posición innata era la clásica, ¿sí? La posición de que, bueno, en realidad el lenguaje es una herramienta solo para comunicación, para comunicar ideas que vos ya tenés, ¿sí? Bueno, ahora lo que propone en realidad, tanto pensamiento como lenguaje se construyen recíprocamente, ¿sí? Y él lo va a especificar en una idea que él dice, bueno, ¿cómo define el lenguaje? Él dice, bueno, el lenguaje es un sistema de signos, ¿sí? ¿Qué es un signo? Bueno, es algo que ponemos en lugar de otra cosa, es decir, algo que nos refiere a otra cosa, con la idea de representación, que nosotros ya la venimos trabajando, ¿sí? Hacer presente por medio de algo eso que está ausente, por lo menos en los sentidos, ¿sí? Con lo cual la palabra cumple esa función. Bueno, pero a su vez, ese signo está compuesto por dos partes. Una, sí, que tiene que ver con la idea en sí, con el pensamiento, y otra que tiene más que ver con lo empírico, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Vendría a ser la imagen
él lo va a llamar, sí, imagen, imagen del sonido, imagen fónica, creo, o algo así, pero imagen acústica, ahí está, no me salía el nombre. Que, por ejemplo, yo cuando hablo, no sé, digo cualquier cosa, no sé, mesa, por ejemplo, ustedes tienen el concepto de mesa, sí, pero a su vez también tienen el sonido de mesa en la cabeza, digamos, por decirlo de alguna manera. No el sonido en sí que viaja, sino la representación del sonido. Eso él le llamó imagen acústica. Antes de que yo le diga mesa, ustedes saben cómo lo voy a decir más o menos. ¿Se entiende? Entonces, el signo es la combinación o la articulación de esas dos cuestiones. Por un lado, una que tiene que ver con el pensamiento y otra que tiene que ver con lo empírico, ¿sí? Con el ¿Cómo era lenguaje. ese nombre? El nombre de signo, Lucas, el signo algo era porque... El signo lingüístico, ¿sí? Ahí va. Está compuesto por esto que le decía, la imagen acústica, que él lo va a llamar significante, y por otro lado, la idea, ¿sí? Que él lo va a llamar significado. Y ahí ya ponemos los pies en la tierra y cuando yo les hablo de significado ya les parece algo más familiar, ¿no? Genial, hasta ahí. Básicamente, todo este giro y toda esta vuelta para decir, bueno, en realidad el lenguaje es un sistema de signos y a su vez está compuesto por dos elementos, tanto uno del pensamiento, que es el significado, y otro, ¿sí? De lo empírico, ¿sí? Hace referencia a lo empírico, que es el significante. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. Buenísimo. Hay un par de consecuencias que se derivan de esto, ¿no? Si planteamos que el lenguaje es un sistema de signos, ¿sí? Bueno, sabemos que ese sistema de signos, y bueno, en base está compuesto a su vez significante y significado, bueno, cobran sentido o tienen sentido, digamos, dentro de un sistema más amplio, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahora les afirmo algo bastante sencillo, ¿no? Cualquier conversación se entiende en contexto. Si yo ahora, por ejemplo, les afirmo, a ver, Santiago tiene pendientes, para ustedes, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? ¿Qué cosa? Por ¿Puedes ejemplo, repetir, si por yo favor? afirmo, Santiago tiene pendientes, ¿Qué cosa? Ahora de la yo nada, hago esa afirmación así de la nada, ¿ustedes qué entienden por eso? o que Santiago del Estero tiene pendientes, o que tenés un alumno que se llama Santiago que tiene aritos. Exactamente, bien ahí. O incluso puede ser Santiago de Chile, pero Santiago del Estero, sí. También. Exactamente, puedo entender dos cosas totalmente diferentes. Bueno, Sí, no es Santiago de Chile, porque tenemos un poco de contexto, ya por estar solo en Argentina. exactamente. Podría ser. Pero sí, tal cual, dependiendo de la conversación más amplia de lo que venga hablando, va a tener un sentido u otro, un significado u otro. Es decir, las palabras no tienen valor en sí mismo, sino en relación a las otras palabras, ¿sí? Por eso decimos que es un sistema, y él va a proponer que es un sistema estructural, donde básicamente lo que dice, a partir de la estructura general de la conversación, cada palabra va a cobrar sentido, ¿sí? Si bien hay cierto acuerdo entre qué significa cada palabra, también es cierto que puede cambiar en función del diálogo, de la conversación que vengamos teniendo, ¿no? No les digo nada nuevo, ustedes dicen, bueno, ven un programa o una serie, bueno, ay, ¿de qué se trató esto? Tratan de ponerlo en contexto para entender de qué va la discusión, si no, puede ser otra cosa. En este caso que les doy, si venimos hablando de geografía, y bueno, va a tener que ver con Santiago del Estero, con Santiago de Chile, ¿sí? Con declinaciones en el terreno. Si venimos hablando de moda o de estética, va a tener que ver con los aritos que usa una persona, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Bárbaro. Entonces, básicamente lo que se desprende de eso es que el lenguaje, si bien es arbitrario, ¿sí? Arbitrario de que no hay ninguna relación natural obligatoria entre una palabra y otra, por ejemplo, esto se llama celular, pero lo podría haber llamado anteojos, ¿sí? Sin embargo, una vez que estamos todos de acuerdo en que se llama celular, ¿sí? Todos le vamos a dar ese sentido, ese significado, ¿sí? Con lo cual, y decimos, sabemos que es un celular y no es un anteojo. Es decir, el significado surge a partir de relaciones con otras palabras significantes que no son justamente lo que es esto, ¿sí? Esto es celular y no es anteojo, y a su vez
no es una licuadora y a su vez, etcétera, hay muchos etcéteras. A partir de lo que no es, empezamos a saber qué es, ¿sí? Esto es un juego de palabras, pero le doy un ejemplo más fácil para que se entienda. Los precios, ¿sí? Esto siempre toman todo el modelo del capitalismo y demás, todos estos autores, ¿sí? Del sistema de mercados y demás. Yo puedo decir la Coca-Cola de 2 litros y vale 200 pesos, ¿sí? Y no hay ninguna relación natural, no hay nada forzoso en la naturaleza que diga que tiene que valer eso. De hecho, te vas a otro lugar, puede valer otra cosa, otro país, otra provincia, ¿sí? A otro momento de la historia, con otra inflación y demás. Pero hoy vale 200 pesos. Ahora bien, ese valor, por más que yo sepa que es arbitrario, no lo puedo cambiar. Puedo decir, a ver, yo no lo quiero pagar 200 pesos. Está bien, lo demás sí, así que está, ¿sí? Es decir, ese precio es algo totalmente arbitrario, pero a su vez se nos presenta como, se nos impone a nosotros como realidad, como algo no cambiable, como algo permanente. Lógicamente, a lo largo del tiempo va a ir cambiando. Pero en todo caso, a eso va. El signo lingüístico hoy se nos presenta como algo que no se puede cambiar, es así, las palabras y puntos, con lo cual es inmutable, pero a su vez admite cierto cambio. De hecho, nosotros en el lenguaje todo el tiempo estamos importando palabras, creando palabras, ¿sí? Con esto de las redes sociales, la tecnología y demás, todo el tiempo se inventan palabras nuevas, hashtag, no sé, feed y demás, y un montón de palabras que antes no estaban. Sin embargo, hay un proceso cultural y demás que lo habilita. ¿Mm? ¿Hasta acá estamos? Sí. Bueno, entonces listo. Dado que el lenguaje es una estructura, consecuencia número 1 es mutable e inmutable, él va a decir. No cambia, pero a su vez con el tiempo cambia. Listo. A su vez, el significado o el valor de la palabra surge a partir de la interacción en un sistema más amplio, una estructura más amplia. Esto está muy relacionado, o por lo menos para nosotros, con todo lo que vimos de la Gestalt. ¿Se acuerdan que un elemento cualquiera en la película, por ejemplo, un dínamo, un libro, ¿sí? O toda la demás información, se reestructuraba a partir de la situación más amplia, es decir, a partir de la estructura, y tenía otro significado, ¿sí? El dínamo pasaba a ser, en el caso que vimos, pasaba a ser una oportunidad para solucionar el problema del pueblo, ¿no? Esto va en esta línea, las palabras, y por eso estructuralismo, van cobrando significado a partir de una estructura más amplia, ¿sí? O un conjunto de palabras más amplias. Llámesele a la estructura conversación sobre la serie, llámesele idioma, llámesele dialecto. Bueno, hasta ahí vamos, ¿no? Bueno, con esto cerramos lo de lingüística, perdón, lo del aporte de la lingüística, ¿sí? Entonces, que quede claro que el lenguaje es un sistema de signos, está compuesto por significante y significado. Listo. A su vez, estos cobran sentido dentro de una estructura más amplia. Y para poner una palabra que a ustedes les va a servir más y a mí también, dentro de un contexto, ¿sí? Con lo cual, lenguaje y pensamiento no se pueden separar y a su vez tampoco se lo puede quitar del contexto. Si quedan claras estas dos ideas, genial. Así que bueno, ¿hasta acá estamos con eso? Sí, cualquier Sí, cosa te pregunto. claro. Listo, bueno. Como venimos, faltan 6 minutos. Así que bueno, ahora sí vamos a empezar a hablar de la materia psicología, ¿no? No, pero bueno, esta era una de las influencias, ¿sí? La lingüística. Hay otra influencia porque el autor que vamos a ver hoy se llama Vygotsky. No sé si alguien lo habrá escuchado, dudo porque no es un nombre que circula mucho. Pero por ahí alguien tiene ¿Cómo? No, ni idea. Ni idea. Bueno, no importa, pero ya el nombre, el apellido, ¿de qué zona geográfica les parece, más o menos, a grandes rasgos, ¿no? Rusia. Rusia. Europa del Este, Rusia. Exactamente, Europa del Este, sí. Bueno, no es lo mismo Europa del Este, pero sí por esa zona, digo, más bien tirando al oriente, ¿sí? No tan occidental. Pero sí, Rusia, totalmente. Entonces ya tenemos la ubicación geográfica, ahora vamos a ver la ubicación en términos cronológicos, y su época productiva, ¿sí? Estuvo a partir de 1920 más o menos, ¿sí? Con lo cual ustedes saben, en 1917 pasó un gran evento ahí, o por lo menos desde la historia general fue un gran evento, Sí. que seguramente lo escucharon. Rusia pasó de ser un país lindo a un país feo. Digo, de un imperio
era un comunismo. Exactamente, sí, la revolución rusa. Revolución bolchevique. Bolchevique, exactamente, ¿sí? Por lo menos que, bueno, fue un proceso, pero por lo menos en ese momento hubo un gran sublevamiento y demás, ¿sí? Que todos conocemos. Bueno, lo importante es que una vez que tenemos la ubicación histórica, podemos más o menos hacer una predicción de qué va a ir la psicología de este muchacho, ¿no? No necesariamente tiene que ser, digamos, no necesariamente tiene que incorporar las ideas del ambiente, pero sí es muy probable de que lo haga, sea en contra o sea a favor. Bueno, ¿de qué iba esa discusión? Básicamente planteaban en líneas generales y resumiéndolo mucho, ¿sí? Esa disputa política planteaba lo que después devino en socialismo, ¿sí? Por oposición al liberalismo. ¿Más o menos tienen alguna idea con respecto a eso? Sí. Buenísimo. A ver quién lo puede ampliar o sumar algo. Se intenta pasar de una economía individualista a una economía colectivista. Exactamente. Sí, a grandes rasgos y lo que puede ver con psicología. Genial. Exactamente. Tobías, lo que sí te pido un poquito más abajo porque te veo el pelo nomás. Como decís, Cuando me ¿aportás levanto, cosas? estaba cansado. Ah, no, está bien, está bien. Yo porque cuando me decís algo me gusta ver nada más. Pero después no hay problema. Sí, totalmente. Sí. En términos políticos diríamos socialismo versus liberalismo y después tiene consecuencias económicas, sí, que tendría que ver con un sistema económico, propiamente el comunismo versus capitalismo, ¿sí? Pero básicamente es eso. El liberalismo venía planteando, ¿sí?, que el bienestar general, ¿sí?, o el progreso de la sociedad, o como le digamos, se iba a basar en las libertades individuales, básicamente diciendo, bueno, cada uno ocúpese de sí mismo y así todos vamos a andar bien. El socialismo planteaba lo contrario. A ver, si logramos un bienestar general, en consecuencia de ese bienestar se va a derivar a cada individuo, con lo cual preocupémonos de andar todos bien a nivel sociedad, a nivel todo, y cada uno individualmente va a andar bien. ¿Sí? Son dos posiciones opuestas. Más allá del juicio de valor que uno puede tener, hoy por hoy están presentes, hay algunos que son pro de una y otros pro de otra. Bueno, eso no nos interesa aquí, ¿sí? Lo que sí nos interesa es que tuvo esto consecuencias a la hora de plantear esta psicología. Hablamos de que la sociedad en un todo, ¿sí?, va a tener efectos sobre cada individuo particular. Bueno, Vygotsky va a ir en esta línea y va a decir, el contexto general, ¿sí?, va a tener efectos sobre el psiquismo de cada individuo. Es decir, el individuo no se construye solo, aislado, sino que se construye siempre en sociedad, ¿sí? Y este ambiente que influye no es solamente una variable más, sino que es algo que está en el centro, ¿sí?, en el corazón. Y él va a ejemplificar y va a estudiar la relación entre pensamiento y lenguaje, ¿sí? El lenguaje, que es un elemento externo del contexto, del ambiente, va a ser central en la estructuración del psiquismo, ¿sí?, en la estructuración del pensamiento. Como bien anticipado Octavio, no se puede pensar sin lenguaje, ¿sí? Básicamente, la persona al momento en que aprende el lenguaje, organiza el mundo y se organiza a sí mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan esta frase? Por ahí me la escucharon decir antes, pero bueno, va en la línea de Piaget en ese sentido. Él se va a centrar en el lenguaje, no en un objeto, ¿sí?, en términos genéricos como hablaba Piaget, pero la idea va en la misma línea, ¿sí? Se necesita del lenguaje para organizarse a uno mismo. Lucas ¿Sí? se va a cortar antes de que te interrumpa. Perdón, no escuché. Antes de que te interrumpa la reunión, te aviso que se va a cortar en menos de un minuto. Sí, gracias, todavía se está por cortar. Así que... Se necesita el lenguaje para organizar el psiquismo, ¿sí? Concretamente el pensamiento, pero el psiquismo en general. La mente. Okay. ¿Sí? Así que bueno, básicamente lo que viene a aportar, ya se me corta, pero bueno, lo retomamos, es que la sociedad y el contexto es central. No habría individuo o humano como lo conocemos intelectualmente sin la sociedad. No es que, a ver, bueno, les estaba comentando que, bueno, el principal aporte de Vygotsky fue ubicar el contexto
recordemos que la escuela, digamos, que él funda se llama histórico-cultural, es decir, cuando hablo del contexto, la historia propia, ¿sí? En la que está inmerso el sujeto, la cultura, ¿sí? Ahora vamos a dar algunas menciones con respecto a la cultura, pero para cerrar la idea, bueno, el contexto es central, ¿sí? No es una variable externa más a la construcción del psiquismo, ¿sí? Concretamente, él en términos operativos, porque se le puede preguntar, bueno, Vygotsky, a ver, buenísimo, esto que decís es bárbaro, ¿cómo lo probás? Bueno, él en términos operativos y para realizar experimentos, lo hizo estudiando el lenguaje y la influencia en el pensamiento, ¿sí? Es decir, la influencia recíproca entre ambos, ¿sí? Pero él va a plantear que en términos generales la cultura es constitutiva del psiquismo. Para Piaget, obviamente, no desestimó la cultura, digo Piaget, que fue el anterior que vinimos viendo, pero sin embargo, él en sus experimentos y demás planteaba un niño interactuando con el objeto. Obviamente, el adulto funcionaría como un facilitador, como alguien que ayudaba a ese desarrollo, pero no era totalmente esencial, ¿sí? Bueno, Piaget lo que va a decir, sí, es totalmente esencial. Si no hay otro, de hecho, y también siguiendo en la línea de Marx, ¿sí? El signo lingüístico, por ejemplo, va a funcionar al pensamiento de la misma manera que funciona la herramienta al trabajador, ¿sí? Sabemos que la herramienta, a lo largo, o sea, de la historia, más antigua, ¿sí? O incluso, digo, más antiguo en términos filogenéticos de evolución, no recuerdo bien, pero el neandertal o cual hombre, ¿sí? A partir de que empezó a usar la herramienta, ¿sí? Hubo una evolución crítica, ¿sí? Logró pasar, digamos, logró un gran avance, ¿sí? Con respecto a otras especies. Pero sin irnos tan lejos, en la sociedad que estudia el marxismo y demás, bueno, la herramienta hace la diferencia, ¿sí? Para poder realizar o no un trabajo. ¿Mm? Incluso nosotros en términos físicos, yo por ejemplo tengo que correr un objeto, lo que sea, no es lo mismo empujarlo o tratar de correrlo con mi fuerza solamente que usar una barreta fuerte para hacer palanca y demás, ¿sí? Potencia. En ese sentido, Vygotsky dice, bueno, las herramientas en principio funcionan como una prótesis, ¿sí? En el sentido de que añaden o amplían las capacidades biológicas propias, ¿sí? Y en esta línea, él va a diferenciar habilidades o funciones psíquicas que son biológicas, naturales, como venimos todos haciendo, y a su vez otras que surgen a partir de la interacción con la cultura. Y él lo va a llamar, o así, funciones psicológicas elementales o funciones psicológicas superiores, ¿sí? Después le vamos a dar bien contenido a esto, pero bueno, hasta acá vamos entonces con la tesis principal, la cultura, el contexto, es central, ¿sí? No es un accesorio, no es un facilitador, no es una variable, es central en la construcción del psiquismo, ¿sí? Acá hago un breve paréntesis y como para sumar algo, ¿sí? Con respecto a lo que planteaba Marx y demás, el socialismo, etcétera, ¿sí? Que no lo dije en su momento, pero nos interesa. Básicamente, Marx es un dialéctico, ¿sí? Él plantea el materialismo dialéctico, ¿sí? Básicamente. Él entiende que la sociedad en general, bueno, él es filósofo, sí, pero va a decir que, bueno, la filosofía debe tener aplicaciones prácticas, con lo cual la sociedad como tal es una historia de lucha, ¿sí? Nosotros hablamos historia de interacción, si se quiere, entre opuestos, bueno, él va a hablar, ¿sí? Va a proponer una historia de luchas entre clases sociales, entre los que tienen los medios de producción y los que tienen la fuerza de trabajo, ¿sí? Es decir, ni uno se entiende sin el otro. Si no hay una clase, no podemos entender a la otra, ¿sí? De la misma manera hablábamos con el signo lingüístico. Si no hay una palabra antónima, no podemos entender el otro. No podemos entender la idea de día si no está la idea de noche. No podemos entender la noción de claridad si no está la de oscuridad, ¿sí? Bueno, de la misma manera no se puede entender las luchas de clases, ¿sí? Si no hay propietario de los medios de producción, no se podría entender por qué están los obreros, ¿sí? Con lo cual, no entendemos lo uno sin lo otro, es decir, la realidad o la verdad para entender la sociedad está en la interacción entre ambos, ¿sí? Y esto tiene efectos directamente con lo que venimos hablando. No entendemos el psiquismo si solo nos centramos en el ambiente y no lo entendemos si solo lo centramos en lo innato, sino que la realidad o la verdad está en la relación entre ambos. Análogamente, Vygotsky, bueno,
el psiquismo se construye no solo con lenguaje, no solo del lado del pensamiento, sino en la relación entre ambos. No los estudiemos separados, hasta ahora se venían estudiando separados, ¿sí? Bueno, muchas palabras para volver siempre a lo mismo, pero si queda clara esta interacción, genial. Listo, cerramos el paréntesis con respecto al marxismo. ¿Alguna duda, alguna consulta, algo que les resulte familiar con otra materia? Bueno. Nosotros lo estamos viendo en sociología al marxismo. Y bueno, ¿qué podrían comentar con respecto a eso? Básicamente, bueno, lo que decís vos, la interacción, si bien hay otro factor que influye, que es el factor, no sé si de propiedad, pero factor de tener, que es el que realmente establece las bases para que exista una diferencia entre el obrero y el burgués. Si lo vamos a esta teoría de Vygotsky, uno no puede trabajar sin el otro, y el obrero no puede tener trabajo si no está el burgués, y el burgués no puede producir si no está el obrero. Hay un ciclo sinérgico que no para nunca, Claro, sí, sí. constantemente moviéndose. Sí. Sí, bueno, sabemos que lo que es la burguesía evolucionó a, bueno, los capitalistas, por decirlo de una manera, o los propietarios de los medios de producción, y sabemos también, ya siendo más específicos, que, bueno, en términos económicos y el materialismo dialéctico plantea que, bueno, a ver, hay una estructura básica que son las relaciones comerciales, y a partir de eso se construye una superestructura que tiene que ver con el orden jurídico, jurídico, ideológico y demás. Pero en la base, y esto como si fuera una casa, la base tiene que ver con las relaciones de producción, y sobre esa base se va construyendo todo. Los pisos de arriba, por decirlo de alguna manera, la superestructura, siempre se apoya en esa base material, es decir, la legislatura, tanto la cultura en general y demás, van a tener la base ahí, abajo, ¿sí? Pero bueno, más o menos creo que eso, no sé si a eso te referías, Octavio. Y también lo que Sí, propone Marx es que todo lo que está arriba mantiene a la base abajo. sí. Si lo seguimos viendo así, que todo lo que se va construyendo arriba funciona como elemento para oprimir al proletariado. Exactamente, sí, es muy interesante, sí, pero viene a funcionar como para legitimar eso, ¿sí? Claro. En otro momento, no sé si te referías a eso, Tobías, o... Sí, que viene a legitimar y a oprimir al proletariado. Exactamente, vienen a justificar de Estado. que el orden sea así, ¿sí? Claro. En ese momento, bueno, dirían en la escuela, y esto sí tiene, que no me di cuenta, pero tiene relación con nosotros, digamos, con lo que estamos viendo. Lo que se toma, los aportes de Vygotsky, va a tener efectos o aplicaciones directamente en la escuela, ¿sí? Y pensemos que en términos de la idea marxista, la escuela viene a funcionar, ¿sí? Como esta dimensión de la superestructura ideológica en donde se legitima este orden social. Bueno, te vamos a capacitar para que produzcas, y otro para que tengan los medios de producción. No lo capacitan para eso, pero tampoco cuestionan ese orden, ¿sí? Y entonces en ese sentido se legitima. ¿Me apareció? ¿Todavía en línea? Sí, se me cambió la pantalla de golpe. Se legitima esa superestructura de base, pero sí, tal cual como decía Tobías. Así que bueno. Por lo que escucho, bueno, bien. Seguramente, bueno, en sociología lo van a ver específicamente y se puede aportar mucho más. Pero bueno, a lo que nos convoca a nosotros, tenemos que tener claro la afirmación de que la sociedad es constitutiva del desarrollo y demás, ¿sí? Dicho esto, bueno, él lo instrumenta en el lenguaje. Un ejemplo clásico, ¿sí? Él después va a armar algunos tipos de experimentación, pero un ejemplo clásico, y después retomo lo que venía hablando de herramientas, pero para ubicarlo acá y que tenga materialidad lo que digo, por ejemplo, él dice, bueno, un niño cuando quiere tomar algo, supongamos, empieza a caminar, ¿sí? Después del año, o incluso antes, intenta tomar algo, ¿sí? Intenta hacer este gesto, él lo llama de asir, supongamos que quiere agarrar la mamadera, y no llega, ¿sí? Pensémonos desde el momento en que puede lograr hacer eso. Ahora bien, lo que para él es un intento de agarrar,
el que está al lado, la madre, el hermano, quien sea, ve, ¿sí? Que él intenta agarrar eso, ¿sí? Y entonces se lo alcanza, ¿sí? Con lo cual, algo que era un movimiento totalmente motriz, solo motriz, ¿sí? Para el niño, se constituye en signo para otro, ¿sí? Ese movimiento representa la intención o la idea del niño de querer agarrar la mamadera, ¿sí? ¿Se entiende? El movimiento ese resulta como un significante para el otro que representa la intención del niño. Con lo cual, el niño, bueno, recibe la mamadera, sí. Entonces hay un cambio en la meta, en el fin inicial del movimiento. Ya no alcancé la mamadera por mis medios físicos, sino que lo alcancé con ayuda de otro, ¿sí? Con la intervención de otro. Es decir, el movimiento dejó de ser, ¿sí? Un movimiento puramente mecánico, motriz, para convertirse en signo de comunicación. Entonces ya la próxima vez el niño aprende que, bueno, que con hacer este gesto ya el otro lo va a ayudar, ¿sí? Y ese es un ejemplo básico de cómo el signo, la comunicación, ¿sí? El contexto, es central a la hora de estructurar el psiquismo. ¿Por qué? Porque cambia rotundamente y cualitativamente una acción, ¿sí? Ya no es solo motriz, sino que interviene la comunicación. ¿Se entendió? Sí, como Entonces, por una más que no acción pueda física, decir palabras, sí, perdón. claro, como una acción física se transforma en un símbolo para otro. Así. Exactamente. Y de ahí en más condiciona las conductas al resto de su vida, digamos. No es que lo desaprendió, lo va el niño, bueno, no, la próxima vez sabes que no lo voy a usar. No, lo usa. Después podremos hablar si se vuelve caprichoso y llora cada vez que quiere la mamadera y demás, en lugar de querer agarrarla a él para tratar de manipular a los que están al lado y demás. Pero eso es otra discusión. Lo importante es poder ubicar que, bueno, cambia rotundamente la acción, ¿sí? Cambia rotundamente la meta. Ya no es llegar él físicamente, sino comunicarle a otro para que lo ayude. Eso va a seguir, y eso es lo que inaugura lo que se llama funciones psicológicas superiores, según Piaget, según Vygotsky, ¿sí? Hasta el momento, nosotros, sin interacción con los demás, ¿Cómo se llaman? funciones psicológicas superiores, ¿sí? Les doy otro ejemplo para que se entienda más y por ahí más actual. Ejemplo clásico, celular, pero bueno, lo que representa, ¿sí? La tecnología en general y demás, ¿sí? Las redes sociales, la comunicación. Nosotros hoy por hoy nos estamos comunicando por este medio. Hoy es posible, ¿sí? De hecho, hoy están las redes sociales y demás, donde cambiaron rotundamente la manera de relacionarnos, ¿sí? Hoy por hoy nosotros, sin hacer una crítica con respecto a esto, sino una descripción, estamos comunicándonos todo el tiempo por WhatsApp, por Facebook y demás, y eso nos permite, ¿sí? Hacer otras, en principio comunicarnos de manera más fluida, con personas que no están físicamente acá. En términos de ciencia, por ejemplo, te permite intercambiar información todo el tiempo de una manera mucho más fluida. Por ejemplo, ahora yo les cuento de Vygotsky. Bueno, Vygotsky se discute en un momento con Piaget, pero queda en la nada básicamente porque no llegaban a verse. O sea, por distancia no llegaban a verse. Si hubieran tenido internet, ahí en ese momento hubiera estado ocupado. Pero bueno, digamos, las herramientas cambian dramáticamente, la tecnología cambia dramáticamente la forma de relacionarnos, y no solo en términos cuantitativos, digo, no en el sentido de solo, nos podemos comunicar más, sino que cambia la manera de comunicarnos, ¿sí? Hoy por hoy, yo le digo, todo el tiempo por las redes sociales, es otra interactividad a la que había hace 10 años atrás. Y ustedes por ahí son chicos, más chicos que yo, no lo notan, pero en mi caso, gente de mi edad, lo notamos demasiado, ¿sí? Y de hecho, si no aprendemos sobre tecnología, quedamos afuera, le pasa a la gente mayor, ¿sí? ¿Pero se entiende el punto? Hay un cambio cualitativo, o sea, se reestructura toda la sociedad en función de avances, y que en este caso me interesan los avances tecnológicos como herramientas culturales, ¿sí? Bueno, y básicamente, y para ampliar la idea de cultura, cuando Marx piensa la cultura, la piensa también en términos, tomando el modelo del capitalismo, ¿no? En términos de acumulación. Sabemos que, bueno, el capitalismo es un modelo, un sistema económico que tiende a la acumulación, no necesariamente, pero sí tiende. A la hora de pensar la biología, Darwin se ve influido por esto. Él escribe en 1859, por lo menos como según autores como Leonardo Moledo, ¿sí?
él propone que de la misma manera en que Darwin, ¿sí? Traigo a Darwin porque hablamos por un lado de la línea natural en Vygotsky y por otro lado de la línea cultural. Quiero mostrar que en todos más o menos pasa lo mismo, con diferentes aplicaciones, pero la idea general es lo mismo, la idea de acumulación, ¿sí? Cuando explicamos la herencia o la genética, sí, hay a lo largo de la historia filogenética una serie de acumulaciones que cada tanto generan mutaciones, ¿sí? Con lo cual el individuo que acumule mutaciones más aptas al medio logra sobrevivir, ¿sí? En la economía pasa lo mismo, ¿sí? El que tiene más capital, sí. Octavio, creo, ¿levantaste la mano o no? Ah, no, bueno, perdón. Pasa lo mismo. Bueno, en la cultura también pasa lo mismo, en la línea cultural. Si bien es externo a uno y no se va a guardar en los genes, la explicación es otra, sí se van guardando todos los hallazgos culturales en obras culturales, en memoria colectiva y demás, ¿sí? Hoy, gracias a la tecnología, podemos guardar mucho en internet, ¿sí? En medios digitales, pero anteriormente se guardaba en historias, ¿sí? Lo que tenemos, lo que conocemos, ¿sí? Y previo a la escritura son los mitos, ¿sí? Nosotros sabemos historia antigua, en parte a los primeros escritos y en partes a muchos mitos que iban pasando de lengua en lengua, digo, por medio de historias, ¿sí? Se iban pasando de civilización en civilización. Esa era una de las funciones que cumplía el mito, no sé si lo escucharon en algún momento, ¿tiene sentido para ustedes o el profe está diciendo disparates? Sí, sí, no, eso lo vemos desde, sí, o sea, desde que yo tengo, es en cuarto grado que empezamos a ver mitos y las características que tienen, que se pasan de boca en boca, que algunos suelen tener, no sé, debilidades, y lo que suelen hacer es explicar el origen de, de hechos que hay en la actualidad, no sé, el fuego, el mate, la yerba mate, no el mate en sí. Claro, sí. Nosotros con Piaget veíamos, por ejemplo, que, bueno, había cuestiones, rasgos en esos mitos que eran el animismo, o sea, atribuirle a los objetos inanimados conductas animadas de los seres humanos, por ejemplo. Pero bueno, al margen de eso, yo ahora voy en otra línea, es que digo, bueno, esto se fueron deformando al pasarse de boca en boca, porque en ese momento no tenían escritura, supongamos hace miles de años, ¿sí? O no tenían como hoy que tenemos acá en Zoom que grabamos la pantalla y listo, ¿sí? Con lo cual la deformación es producto del no haber una herramienta para poder guardar esas acumulaciones culturales, digo, esos logros culturales que se iban acumulando y en lugar de guardarse en un medio digital que es totalmente fiel, ¿sí? A lo que digo, se iban pasando por medio de historias, ¿sí? Eso es un ejemplo para dar cuenta de que existe una acumulación de la cultura y tiene efectos. De hecho, ustedes vienen acá a la escuela para poder adueñarse de parte de esa cultura, ¿sí? Yo se las estoy transmitiendo, entre todos la estamos construyendo y demás, pero básicamente se están culturalizando, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Con respecto a áreas específicas, ¿sí? De la ciencia. Después todo el tiempo, desde que nacen, ¿sí? La cultura está con ustedes. ¿Sí? Así que básicamente habría la misma lógica. De la misma manera que en un modelo económico, ¿sí? Plantean la acumulación sucesiva y eso va generando reestructuraciones, a nivel biológico pasa lo mismo, ¿sí? De hecho, la aplicación que da Darwin va en esa línea, ¿sí? Darwin básicamente lo que plantea Moledo, y para explicarlo un poquito mejor, es de la misma manera que en el mercado, ¿sí? Hay competencia por bienes y el que logra adaptarse a ese mercado sobrevive, de la misma manera, a nivel de las especies, él todavía no tiene la teoría de Mendel de la herencia y demás, pero sí dice a nivel de las especies, él va viendo que los distintos, por ejemplo, criadores de caballos y demás, van seleccionando las especies para que cada vez se adapten mejor al ambiente. Él viaja y básicamente va viendo lo mismo, dice, en cada contexto hay especies mejor adaptadas. Con lo cual, las que mejor se adaptan, digamos, en una competencia, ¿sí? Genética, por decirlo de alguna manera, son las que sobreviven. Bueno, en la cultura también hay una acumulación de saberes, los que mejores se adaptan son los que sobreviven, ¿sí? ¿Se entiende la idea común de competencia y supervivencia de base? Se entiende, se entiende. Bueno, listo. Entonces, ya casi que no queda tiempo. Pero bueno, y un ejemplo más por ahí que da Vygotsky también, es, él en ese momento no tenía la tecnología y demás, pero dice, a ver, por ejemplo, la memoria. La memoria yo ahora recuerdo, y lo que veníamos hablando, pero
Por ejemplo, yo le hago el moño, una corbata, o le hago un nudo, una cuerda, y ese nudo es para acordarme que tengo una reunión mañana, ¿sí? Con lo cual, ese nudo, ese objeto, extiende mi memoria biológica, ¿sí? Es decir, hay una herramienta cultural que me permite ampliar mi memoria. Como hoy puede ser tomar notas. Yo al principio de la clase tomé nota de quién faltaba agregarse a los grupos, porque si no, no me lo acuerdo, ¿sí? Y eso cambia la manera en que doy la clase. Si tuviera que dar todo dependiendo de mi memoria física, estamos complicados. Sería otra la clase, ¿sí? Así que bueno. Bueno, demasiado por hoy. Así que bueno, más o menos se entendió. Después vamos a ver la próxima, después de que den las evaluaciones, vamos a ver cómo hacemos alguna actividad, algo que se pueda por este medio, como para afianzar todo esto, porque hoy fue demasiado teórico. No hay muchos videos como, creo que algunos hay, les voy a mostrar de experimentos. Pero no era como Piaget, que tenemos experimentos de todos y lo podemos ir viendo. No, Pero bueno, más o menos Vygotsky se entendió murió, entonces. sí, murió muy joven. Acá estaba leyendo Vygotsky. ¿Cómo? Murió. Que estaba acá leyendo un poco de Vygotsky. Murió Sí, muy joven y la mayoría de su obra ni siquiera se publicó. exactamente. Él murió a los 38 años de tuberculosis. Sí. Básicamente murió un poco antes. En ese momento no había penicilina, así que era letal. Se resistió al tratamiento porque justamente él tenía intenciones de producir lo más posible, ¿sí? Escribir, 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 con lo cual fue muy prolífero, ¿sí? Pero su obra no estuvo muy ordenada, ¿sí? No tuvo tiempo de organizarla bien, fue lanzando conceptos, lanzando. Pensamiento y lenguaje es uno de los principales libros, o por lo menos estuvo terminado, ¿sí? Y fue los que más se difundió y que tuvo más efecto. Obviamente tiene un montón de obras, como decía Tobías, que murió temprano, no pudo organizarlas, pero básicamente tiene el gran aporte que les decía esto, de situar el contexto como central. Con respecto a su formación, estuvo formado en teatro y un montón de cosas, pero formalmente creo que médico y abogado fue. No sé si llegó a terminar la carrera de abogacía, pero sí. No sé, por ahí, Tobías, ¿qué más leíste? Como para sumar. Eso que no, que tenía poca obra, que se hizo famoso en la Unión Soviética y después en el resto del mundo en los 60 se hizo famoso. Ni siquiera llegó a vivir su propia fama internacional. Sí, no, de hecho se lo toma ahora y calculan que con esto de la globalización del mundo es relativamente reciente. Había obras que no llegaban por cuestiones físicas, por cuestiones políticas y demás. Vygotsky acá en Occidente, sí, más o menos, no sé si en los 70 más o menos se lo descubrió. Él, sí, en los 20 escribe, publica, de donde más publica, y sí, 50, 60 años después se lo descubrió acá. Y se lo valoró, porque también se lo podía leer y no valorárselo. Antes principalmente se valoraba más a Piaget. Hoy por hoy, Claro. y después vamos a ver los puntos en común y en los que difieren, pero sí, totalmente como decía Tobías, se lo valoró después. Hoy sí es central en educación, pero justamente por cuestiones ya sea políticas y por cuestiones de su obra que no estaba muy ordenada, que digamos. Tiene 180 títulos y 80 no fueron publicados. Sí, Queda Vygotsky para rato. sí. Ojo, esto también igual es bastante común. Yo, por ejemplo, les hablé de Saussure al inicio de la clase, él no escribió nada. Tiene un curso de lingüística general que es las anotaciones de los alumnos. Ustedes como que ahora están escribiendo lo que yo hablo y supongamos que es muy grosso lo que yo digo y después escriben un libro y lo publican después de que muero, ¿no? Esperemos que pasen muchos años. Pero básicamente es eso, es bastante común. A veces profesores o lo que sea por ahí no logran escribir algunas cosas y después los publican o quedan escritos desparramados y después alguien de los conocidos los reúne y los publica, con lo cual en Vygotsky, no recuerdo bien cuáles obras, pero sí, después de que murió, fueron juntando sus escritos dispersos y los fueron publicando, más allá de los que él publicó en vida. Lucas, perdón Sí. por interrumpirte. Julieta me dijo que te avise que se le fue el wifi, que está intentando de conectarse ahora, pero que te la había bueno, cortado. listo, gracias por avisar.
Perfecto. Bueno, no sé, ¿alguna duda más? ¿Algo más para aportar? Bueno, genial. Ah, Con respecto a, bueno, van a dar la próxima clase, no sé, ¿alguna duda? no, no surgió ninguna duda. Buenísimo. Bueno, lo que sí, para la próxima clase, obviamente las cámaras, a los que dan, por favor, los quiero ver. Si hay alguno que por alguna razón que lo supera, no puede, bueno, me avisa y eso sí lo tengo que dejar asentado. Pero bueno, es instancia de evaluación las próximas, ¿sí? Sí. Así que bueno. Perfecto, Lucas. Bueno, por mi parte, está todo bien. Acá, ¿qué me pasó? Ah, Octavio, pasaste un PDF sobre pensamiento y lenguaje. Genial. Sí. Ahora, para que lo abro así no lo pierdo. Listo. Bueno. Ah, Ahora después lo reviso y bueno, después les voy a subir material, pero bueno, primero concéntrense en Piaget y bueno, después seguimos con Vygotsky. Bueno, Bueno, listo por hoy entonces. perfecto, Lucas. está bien, Lucas. Buen fin de semana. Buen